Bien, estamos ahora con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, Luis Salazar, quien ha pedido, la sociedad misma, la derogatoria de la Ley de Alimentación Saludable, esta ley que establece limitaciones en el contenido de la publicidad y una serie de otras disposiciones. Luis Salazar, ¿cómo está? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, ¿por qué piden la derogación? Bueno, nosotros hemos analizado la ley y habla justamente de ley de promoción de alimentación saludable para niños y adolescentes y en realidad no está cumpliendo el fin. Desde la exposición de motivos ya tiene problemas, porque la exposición de motivos habla del problema de obesidad y usa el problema de obesidad como el sustento para tener que hacer esta ley, ¿no? Nadie discute que la salud es prioritaria para todos los peruanos, no, pero tiene que ser realmente preocuparnos por la salud. Si vemos el tema de obesidad y vemos que la ley se enfoca sobre niños, la obesidad el problema de obesidad está en la gente que es mayor de 30 años. O sea, de 30 a 59 años tenemos 19.8% de obesidad. Y cuando lo miramos en niños, vemos que el problema es la anemia, 30.7%, la desnutrición crónica, 19.5%. En ambos casos, la pobreza extrema es 38.4% y 43.8%. Y vemos obesidad, que sería el motivo de esta ley, y estamos hablando de 1.8% general y 0.5% en pobreza extrema. Entonces, desde su origen, nosotros ya vemos 1.5% de obesos en los niños, dices tú. Así es, en los niños hasta 5 años. Hasta 5 años. Hay algo más cuando tienen de 5 a 9, pero no tiene, o sea, digamos, no tiene no hay proporcionalidad. Sentido, no hay proporcionalidad. El problema real de los niños es la anemia y la desnutrición crónica. Y eso es lo que debemos trabajar. Pero parece y buscar que hay mejorar. algunos niños que ya los que no están en situación de desnutrición, que más bien están pasando al otro extremo. Es decir, están con sobrepeso. Claro, pero ese no es el problema real que estaríamos tratando de afrontar, ¿no? Y después tenemos el otro problema, por ejemplo, en el artículo 2, leo el artículo 2, las disposiciones contenidas en la presente ley son de aplicación a todas las personas naturales y jurídicas que comercialicen, importen, suministren y fabriquen alimentos procesados, así como el anunciante de dichos productos. Están excluidos de la misma los alimentos y bebidas no alcohólicas en estado natural, no sometidas a proceso de industrialización. ¿Qué se ha hecho acá? Del 100% de la alimentación, la industria es solo el 14% de la industrialización, de la alimentación. Y esta ley solamente... ¿Los alimentos procesados solamente el 14% del consumo? Del consumo total, sí, correcto. Entonces, a la hora de hacer una ley específicamente para el 14% del consumo, igual, si uno analiza el tema, tampoco estaríamos... Si existiera el problema de obesidad, que es el que se está tratando de atacar, igual, estaríamos atacando solamente al 14% de la alimentación. Y el problema realmente está en el otro 86%. Entonces hay como el problema está en el otro 86%. O sea, a lo que me refiero como es generador de obesidad. Lo que pasa es que si yo tengo un problema y solamente voy a atacar al 14% y no al 86% restante, no voy a resolver el problema. Bueno. Eso es como lo vemos, ¿no? Ajá. Y el tema de la publicidad, ¿eso no les preocupa? No, sí, también. Porque no prohíben en realidad la publicidad, ¿no? No, la restringen. Digamos, lo que regulan ciertos contenidos, dicen que no puede tener determinadas características esa publicidad. Claro, que la limitan bastante, pero... Pero el problema es, ¿quién define, por ejemplo, qué es incentivar el consumo inmoderado? ¿Cómo se define qué cosa es incentivar el consumo inmoderado? ¿Eso finalmente lo determinaría quién? ¿Un juez? ¿O quién? Esa es la pregunta. ¿Cómo vamos a poder...? Hay una instancia administrativa. ¿Quién es la instancia administrativa encargada de vigilar o controlar esto, según la ley? Supuestamente Indecopi. Indecopi. Indecopi es la que tendría que determinar qué cosas... Pero eso tampoco queda del todo claro. Y el problema es, nuevamente, estamos hablando de temas subjetivos para atacar un problema que, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, no está ahí. Como digo, la obesidad se encuentra en la gente mayor. Es cierto que hay algunos problemas de desbalance nutricional en chicos, pero eso se ataca con educación.
que ese es el otro problema. Nosotros sí tenemos que educar, sí tenemos que generar una vida saludable. Y una alimentación saludable que efectivamente, digamos, supondría reducir el consumo de muchos de estos productos, digamos, envasados o industrializados. Pero no es solamente los envasados o industrializados. Porque, por ejemplo, si uno ve en la sierra cómo preparan una limonada. Una limonada en la sierra, agarran la jarra y más o menos echan un cuarto de la jarra primero con azúcar. Le echan el limón, ¿cómo se llama? El agua, y eso es lo que preparan. Entonces, ese producto, por ejemplo, o esta limonada que han preparado, queda fuera del ámbito de la ley. Y si nosotros nos imaginamos, hay más de 40.000 colegios. En todos esos colegios, y sobre todo los que están en el interior, ¿cómo van a hacer esas preparaciones de lo que llamamos, o lo que llamaríamos alimentos saludables? Y el otro problema es, no hay una forma de definir un alimento saludable. Hay una alimentación saludable, hay un balance. Todo el mundo necesita algo de azúcar, algo de sal, algo de harina, algo de grasa, algo de proteína, de acuerdo a su actividad física. Si estoy en una zona muy fría, necesito más grasas, más energía. Si estoy en una zona de calor, cambia la dieta también, más vegetales, más light. Entonces, depende muchísimo del entorno en que estoy. Y eso no se puede regular, eso hay que educar, hay que enseñar. Claro. Y eso es algo que se ha quitado. Por ejemplo, lo que es muy nocivo son las frituras, y todo el mundo cocina con frituras porque es la forma más fácil de cocinar, pero las frituras no solamente contienen una grasa saturada, polisaturada, que es, digamos, mala para cuestiones cardiovasculares, sino que además entiendo que mata las vitaminas de los productos. Entonces, eso habría que educar, pero no sé. Pero, por ejemplo, asumiendo que fuera el problema de todo lo que es frito, si es preparado en el momento, no entra dentro de esta legislación. Hasta una hamburguesa no entra dentro de esta legislación. Si es que estuviéramos hablando de que una hamburguesa es mala per se. La hamburguesa no entra dentro de esta legislación. Por ejemplo, todos los fast food no entran entonces. No, porque no son alimentos industrializados. ¿No? No, son servidos, están preparados. Claro. Es lo que llamarían un alimento preparado. Entonces, como digo, es por eso que estamos pidiendo la derogatoria, porque no le vemos realmente un sentido coherente a la ley. Y hay otro problema adicional, por ejemplo, que es el tema de la disposición complementaria transitoria, que dice en su segundo párrafo: en cuanto a los alimentos con contenido de grasas trans, el reglamento establecerá un proceso gradual de reducción hasta su eliminación, conforme a los parámetros técnicos y plazos que establezca. Eliminar las grasas trans, primero hay que definir bien qué es grasas trans, pero eliminar las grasas trans al 100% no es posible, porque ya en la naturaleza existen grasas trans. Los lácteos, los cárnicos tienen grasas trans. La ley no se podría tomar leche, entonces. Bueno, dicen que la leche no es muy buena tampoco, ¿no? Depende, nuevamente, depende de la proporción. La leche materna no se podría tomar, que tiene grasas trans. Así es. Entonces nosotros entendemos que hay una buena voluntad atrás del tema, pero no está bien hecho. Sí, pues. Y si no está bien hecho, va a traer, por ejemplo, ese es otro problema. Se habla de un listado de productos, o sea, los kioscos y los comedores escolares brindan exclusivamente alimentos y bebidas saludables. Primer problema, que es un alimento y una bebida saludable. Conforme a los estándares que establece el Ministerio de Salud a través de un listado de alimentos adecuados para cada edad basado en el reglamento. Vamos a hacer un listado. Eso es fuente de informalidad, fuente de corrupción. O sea, trae todo tipo de problemas que ya conocemos en la historia. Sí, pues cuando está regulado no se puede hacer. Muy controlista, ¿no? Una cosa pues muy complicada. Recuerda a los 70. Bueno, Luis Salazar, muchas gracias por su participación. Encantado. En la hora N. Vamos a una pausa. Regresamos ahora con Martín de Acevedo para ver el asunto de la destitución de la alcaldesa de Lima ordenada por el juez Malson Urbina.